Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos, ¿no? Hermanos, miembros de la hermandad que estamos aquí y simpatizantes también de nuestra hermandad que habrá por aquí, ¿no? Y, en fin, todos los feligreses. Como ya todos sabemos, ¿no? Pues nuestra hermandad pues está celebrando, ¿no? en este año, ¿no? Este tercer centenario de la ejecución, ¿no? de nuestra imagen titular, de Nuestra Señora de los Dolores. Y bueno, está realizando diversos actos, ¿no? Y entre ellos este que nos trae hoy aquí, ¿no? Esta conferencia, ¿no? Que nos va a hablar Rancés, que nos acompaña, con este título, ¿no? Tan llamativo, ¿no? Que dice: ¿quién es Nuestra Señora de los Dolores? ¿No? La verdad que el título es llamativo, ¿no? Porque indudablemente lo mismo, ¿no? Que nosotros las personas, ¿no? Tenemos una historia particular, hemos nacido en un determinado lugar, hemos tenido unos padres, hemos tenido una infancia, una juventud, hay una historia personal de cada uno de nosotros. Las imágenes resulta que también tienen esa historia material. Indudablemente nuestra Virgen de los Dolores pues también, también. Como ya sabemos, pues de principios del siglo XVIII, ¿no? De José Montes de Oca, el autor, y bueno, parece ser, ¿no? Que bueno, que Montes de Oca con la Puebla alguna relación hubo ahí, ¿no? Porque aparte de hacernos nosotros nuestra Virgen de los Dolores, también nos hizo nuestro Cristo, ¿no? El Cristo de las Aguas, ¿no? Desaparecido. También tenemos el grupo de Santa Ana y la Virgen, bellísimo, ¿no? Que tenemos nuestra parroquia. Y quizás también la Inmaculada, es posible que la Inmaculada que nosotros tenemos en la parroquia, quizás también pueda ser de él, ¿no? Entonces, de alguna manera, José Montes de Oca, ¿no? Pues me supongo yo que vendría a la Puebla, en fin, de una relación hubo aquí, no sabemos el motivo o el origen, ¿no? De esta relación de José Montes de Oca con la Puebla. Yo, sí, en concreto el que les habla, ¿no? Pues yo hice mi estudio de Bellas Artes, entonces claro, ya conocía un poquito autores, imagineros, ¿no? Y entonces al ver a la Virgen de los Dolores, pues digo, me da la impresión de que esta imagen es de este autor de José Montes de Oca, ¿no? Eso ocurre en los años 80 y efectivamente luego es corroborado, ¿no? por que aparece ya en la documentación que certifica que nuestra Virgen de los Dolores es de José Montes de Oca y más o menos del 1717. Aparece por medio de un pleito que tenía un vecino de la Puebla, Gabriel Pizarro, celador de la Hermandad de la Corona de Espinas con la Hermandad de la Soledad. Así, un pleito. Hay un pleito y a partir de ese pleito pues aparece esta documentación. Quiero aprovechar esta oportunidad para manifestar, ¿no? Mi gratitud y reconocimiento a nuestro hermano Pepe Cabello, José Cabello Núñez, ¿no? Porque, bueno, el descubrimiento que él hace como su afición, ¿no? Su dedicación a la investigación de los archivos, pues por eso estamos aquí también, en definitiva, ¿no? Por eso decía de la historia un poco, de las imágenes, ¿no? Gracias al descubrimiento de él estamos aquí. Pues mi gratitud y reconocimiento para Pepe Cabello. Otro detalle que quería hacer resaltar es
referido, como decía antes, a la historia material que tienen las imágenes, resaltar la figura de por lo que estamos aquí también hoy, que es otro hermano que tuvo nuestra hermandad, Pedro Sánchez, ¿no? Entonces fue fundamental, ¿no?, que Pedro Sánchez, como hermano mayor en ese momento de nuestra hermandad, lo que él hace, lo que le ocurre a la Virgen con él, pues por eso estamos aquí y por eso tenemos a nuestra Virgen de los Dolores aquí, ¿no? Como ya sabemos, nuestro patrimonio artístico desaparece en el año 36 con la Guerra Civil, ¿no? Entonces, por las circunstancias que le ocurre en concreto a esta imagen, ¿no?, porque hay, por lo visto, ese año hay unas inundaciones, la capilla se pone en mal estado y bueno, y ya llegada a esta fecha, él decide llevársela a su casa, ¿no?, porque ya estaba viendo un poquito las revueltas que había, ¿no? Y con aquella frase, ¿no?, que él dice, ¿no?, que muy interesante, ¿no?, dice: madre mía, lo que sea de mí, que sea de ti, ¿no? Pues eso es historia de nuestra hermandad y por eso nosotros estamos aquí y estamos celebrando este tercer centenario, porque resulta que él se la llevó a su casa, la escondió allí, en fin, y a esta imagen le ocurre esta serie de circunstancias para que la sigamos teniendo. Es la historia material de Nuestra Señora de los Dolores, ¿no? Y para ir terminando con lo que quería decir, ¿no?, es decir, la imagen, ¿no? Nosotros somos seres visuales, ¿eh? Lo que vemos es lo que nos llama la atención. Nuestra Virgen de los Dolores, que es pues muy guapa, ¿no?, indudablemente, es una imagen que destaca por su belleza, ¿eh? Esa belleza de las dolorosas sevillanas, del dolor recogido que tiene, esa serenidad, ¿no? Y que en definitiva lo más importante, ¿no?, que habrá visto, ¿no?, la Virgen de los Dolores en todos estos 300 años en la Puebla, ¿no? A cuántos moriscos, ¿no?, a cuántos hermanos, cuántas oraciones, ¿no?, habrá recogido nuestra Virgen de los Dolores, ¿eh? En los viernes, ¿no?, que hay tradición aquí en la Puebla, ¿no?, de que se viene, ¿qué habrá escuchado, ¿no?, esta nuestra Virgen de los Dolores, ¿no? Y en definitiva que es nuestra madre, ¿no?, que es, eso precisamente lo he escuchado esta mañana, ¿no?, decir en palabras del Papa, ¿no?, dice que es la Virgen, dice lo primero y lo fundamental, que es nuestra madre, y todos tenemos una madre, no hay ningún huérfano de madre, todos tenemos una madre, ¿no?, y eso es lo fundamental, ¿no? Paso para terminar, voy a leer un poquito a lo que esta persona que nos acompaña, Rancés, voy a decir brevemente quién es el que está aquí, ¿eh? Pues este Rancés ha hecho Historia del Arte en la Universidad de Sevilla en el año 2001 y acaba en el 2006. Luego ha hecho un doctorado sobre la pintura rococó en Sevilla. Ha sido colaborador del programa de radio, la radio de los blogueros, en Punto Radio. Ha escrito también la revista gratuita de Semana Santa, Último Tramo. Ha dado varias conferencias ya dedicadas a las dolorosas de José Montes de Oca, con lo cual, digamos, conoce en profundidad al artista, a la época, bueno, y a las imágenes que hay por aquí, ¿no? También ha dado unas conferencias sobre Hopper y el cine. Ha sido colaborador de la revista digital Revista de Estípite. Ha sido también técnico de luces y sonido de un grupo de teatro, ¿no? Pues eso sí, veo que... Bien. Ha participado también en el primer encuentro en el aula de Carmona con la conferencia La huella del pasado en la Sevilla contemporánea. Y ha formado parte de las jornadas Arte en Escena, Tramoya, Escenografía y Simulacro en Andalucía y América, organizadas por la Universidad Pablo de la Vide
y con la conferencia La intimidad del teatro en Edward Hopper. Así que parece ser que el teatro también es una de sus aficiones. Y ha hecho también informes histórico-artísticos sobre restauración de diversas imágenes, entre otras de Cristóbal Ramos. Y en 2016 ha publicado el libro La Virgen de las Angustias de Alcalá del Río, que es una imagen muy parecida a la nuestra de la Virgen de los Dolores. Pues nada más, Rancés, muchas gracias por las atenciones que tienes con nuestra hermandad, por estar aquí en La Puebla, y estamos deseando de escucharte y de saber quién es la Virgen de los Dolores. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, antes que nada, pues daros las gracias a todos por vuestra asistencia. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a la hermandad, muchísimas gracias a mi amiga Toñi, que también me trata siempre, y muchísimas gracias a Justo por esta magnífica presentación que nos ha contextualizado lo que son los años o la historia de Nuestra Señora de los Dolores en la Puebla de Cazalla. Ha hecho un recorrido además que me ha parecido muy interesante y que además recorre un poco todo ese margen desde que la Virgen pues llega a la Puebla de Cazalla, ¿no? Y ha hecho una reflexión sobre qué es lo que habrá visto, ¿no? La Virgen, ¿no? Que al fin y al cabo, pues, como bien ha dicho él, es la madre de todos nosotros. Y es algo muy interesante porque ella ha visto pasar pues 300 años, ¿no? Y mucha gente ha llegado, se ha ido, se ha marchado, la ha podido ver, o sea, y ella siempre ha estado ahí. Han pasado momentos históricos cumbre muy importantes, una invasión francesa, una independencia, y la Virgen ha estado ahí. Ha llegado épocas tan importantes políticas como la República, como una dictadura, una guerra civil, una primera y una segunda guerra mundial, y Nuestra Señora de los Dolores siempre ha estado aquí y afortunadamente pues podemos disfrutarla, ¿no? en el presente. Pero ¿qué pasaba hace 300 años? Porque, como bien ha dicho Justo, pues conocemos la historia que había una vez que llegó a la Puebla de Cazalla, pero ¿qué pasaba hace 300 años? Pues hace 300 años, este señor, que es Juan Martínez Montañés, moría en 1649 debido a la epidemia de peste que mermó a la ciudad de Sevilla, y a partir de ahí comienza una decadencia de la ciudad que había sido hasta ese momento la Nova Roma por muchos cronistas, después del descubrimiento de América, el puerto de Indias donde llegaba todo el oro, donde llegaba todos aquellos barcos cargados de toda la riqueza de América, y se quedaba en la ciudad se convertía en cuna de artistas. Y a partir de 1649, con esta epidemia de peste, muere, por ejemplo, Juan Martínez Montañés, y comienza una decadencia progresiva en la ciudad que intentará rescatar en 1671 con la beatificación de Fernando III, que lo vemos aquí en la obra de Pedro Roldán, y además será un momento para la ciudad de Sevilla muy importante, pero ya estaba totalmente desangrada por una situación tanto política como económica que poco a poco se irá destruyendo en una espiral de decadencia continua. Además, en 1699 muere Pedro Roldán, que será uno de los últimos escultores que mantenía un taller que desaparecerá en 1709, a pesar de que él fallece en 1699, se mantendrá su escuela, digamos, 10 años más, desapareciendo en 1709, taller donde además pues se forma el autor de Nuestra Señora de los Dolores, José Montes de Oca. Aquí vemos el retablo de la iglesia del Sagrario, que primitivamente estaba en el convento Casa Grande de San Francisco.
Pero a pesar de esta decadencia que Sevilla sufre, en la historia del arte sigue incrementando obras. Entonces en 1706, por ejemplo, se concluye Santa Rosalía, en 1711 se concluye San Felipe Neri y en 1712 en la Colegiata del Divino Salvador. Por lo tanto, estamos viviendo un momento que en realidad tiene una doble cara. La cara negativa de la ciudad, que está perdiendo ese auge y ese poder tanto social como económico, pero en la historia del arte durante muchos años, sobre todo a principios del siglo XX e incluso a mediados del siglo XX, se seguía considerando una época de decadencia, una época en la que había una crisis artística, pero no es así como se puede demostrar en la arquitectura y más adelante iremos viendo en el diferente patrimonio. Luego, ¿qué estaba pasando hace 300 años? Pues aquí vemos una vista de 1726 en este cuadro anónimo que se encuentra en la escalera del Ayuntamiento de Sevilla, y hace 300 años, en el año 1717, vemos cómo la Casa de la Contratación pasa de Sevilla a Cádiz. Eso es un síntoma de esa decadencia de la ciudad, de cómo además el puerto pasa a la ciudad gaditana y por lo tanto ya no llegan esos barcos llenos de riqueza. Eso hará que muchísimas personas se marchen de la ciudad, coincidiendo además con el rastro de mortalidad que ha dejado la epidemia de la peste. En 1717 además habrá un terrible incendio en el convento Casa Grande de San Francisco. Esto es una fotografía que solamente es la única que se conserva del convento Casa Grande de San Francisco, el derribo hecho en 1932 por Antonio Sancho, y demuestra la monumentalidad de ese convento Casa Grande de San Francisco, que sufrió ese incendio en 1717, y además en ese año se realiza Nuestra Señora de los Dolores. ¿Quién es el autor de Nuestra Señora de los Dolores? Pues todo el mundo aquí lo sabemos. El autor es José Montes de Oca. ¿Pero quién era José Montes de Oca? Pues José Montes de Oca era un hombre sencillo y modesto, era laborioso en extremo, más un hombre con una técnica y un virtuosismo espectacular. Además tenía un carácter muy humano y afectuoso con los que le rodearon. En los diferentes testamentos y los diferentes archivos que se conservan de él, demuestra que era un hombre que, además de ser muy humilde, devoto y creyente, era un hombre muy cercano con las personas que tenía a su alrededor, y además demuestra tener un carácter muy católico, una devoción y un sentimiento católico sincero, como decía Antonio Torreón, que estas son palabras de su libro, imbuido de la preceptiva trentina después del Concilio de Trento y formado en el sentir barroco tradicional. Se escapa de la tendencia artística que en su momento está viviendo Sevilla. Y además, como ya he dicho anteriormente, es un hombre muy devoto. Todas estas características de su persona hace que sea además un hombre que está en pleno contacto con la religión, que tiene fe, y eso le va a ayudar a cristalizar una serie de obras que comuniquen directamente con el fiel. ¿Qué es lo que hace José Montes de Oca? Pues hace obras como esta. Obras en las que además podemos ver características que están fuera de la tendencia que recorre su momento histórico-artístico, porque José Montes de Oca nace a finales del siglo XVII, probablemente en 1683, y muere en 1754. Luego, las obras en realidad que él ve cuando es pequeño son las de Martínez Montañés. Aquí, por ejemplo, vemos La Cieguecita, que se encuentra en la capilla de los alabastros de la Catedral de Sevilla. Y en la obra de Martínez Montañés vemos un aire clasicista, un reposo, hay mesura y tranquilidad, hay una belleza idealizada que además emana siempre de un arte, como vemos aquí en el crucificado también de Martínez Montañés, que se encuentra en la capilla de San Andrés de la Catedral de Sevilla, el Cristo de la Clemencia, vulgarmente conocido como el Cristo de los Cálices, donde vemos cómo no hay apenas rastro
de sangre en su cuerpo. Es una belleza ideal, es apolíneo. Le decían el Lisipo andaluz porque tiene todo ese equilibrio, ese reposo mesurado del Renacimiento. Está totalmente imbuido por un aire de la Contrarreforma, que está en contraposición a la obra y la producción artística de su discípulo, que es Juan de Mesa. Juan de Mesa evidentemente aprende de su maestro Martínez Montañés el arte de la escultura, pero lo lleva a unos rangos además y unos rasgos más barrocos. Ya profundiza plenamente en el barroco, como podemos ver aquí en el Cristo del Amor. El Cristo del Amor es un crucificado que sufre, un crucificado con una garra expresiva, con una expresividad y una realidad, un realismo puro, veraz, que se puede ver en obras como Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, donde además vemos cómo es un rostro ya dramático que sufre, con una comunicación especial con el fiel que quizás Martínez Montañés mantenía un poco más aislado. Estas son las obras que ve Montes de Oca en Sevilla, y también por supuesto ve escultores que coinciden con él ya también en su último momento de vida, como es Francisco Antonio Gijón, vulgarmente conocido como Ruiz Gijón, que realiza El Cachorro, y es una obra ya donde el barroco está llevado al límite. El barroco en su última expresión, un dinamismo, una fuerza, una vitalidad, siguiendo además líneas de Pedro Roldán, como hemos visto en el retablo del Sagrario. Y por último, Duque Cornejo. Duque Cornejo es un escultor, nieto de Pedro Roldán, que ya avanza un paso más, se sale de lo que es el barroco pleno y entra en una suavidad de la forma, como podemos ver aquí, además en esta Inmaculada del Santo Ángel. Ya es una Inmaculada donde hay un carácter más amable, más abierto. Esa comunicación con el fiel es un poco más distante, está dentro de un estilismo, de una estética más amable, más rococó, se podría decir. Es una evolución. Todas estas obras influyen, y todos estos escultores, a José Montes de Oca. Él no está aislado de su momento. Conoce la obra de Duque Cornejo, con el que además colabora en San Luis de los Franceses, y también conoce la obra de Francisco Antonio Gijón. Sin embargo, son Montañés y Mesa los escultores que más influyen en su obra. Por eso su técnica y estilo es una combinación, es un compendio de estos dos escultores, aunque no está alejado y no está aislado de las técnicas y el estilo contemporáneos, como son Duque Cornejo o esa escuela de seguidores que sigue a Francisco Antonio Gijón. Entonces tiene una serenidad compositiva en sus obras, un arte clasicista y mesurado, con orden y reposo espiritual, que aprende de Montañés, como hemos visto en sus obras, un dramatismo e intensidad expresiva, como hemos visto en Mesa, y esto va a dar como resultado unos rostros de facciones maduras, severas, que lo que hace es reelaborar el arte montañesino. Y evidentemente, pues como resultado, tenemos obras como Nuestra Señora de los Dolores. Aquí, además, en Nuestra Señora de los Dolores podemos ver las características que Montes de Oca utiliza para sus obras marianas o sus dolorosas. Son vírgenes que tienen la cara ovalada, el rostro ovalado, rematado además en una barbilla puntiaguda, prominente, normalmente rematada por un hoyuelo, como podemos observar aquí, con un rictus de dolor que aparece alrededor de su boca, donde la expresividad y el virtuosismo técnico en el caso de José Montes de Oca cruza fronteras que demuestran que va más allá de ese naturalismo veraz y duro que aprende de Juan de Mesa. Hay obras donde aparecen los dientes e incluso la lengua tallados. Eso demuestra cómo su técnica es muy depurada, además es una prueba de su quehacer escultórico, de cómo además es meticuloso con esos detalles. Sus obras tienen un surco nasolabial marcado, una nariz recta, que además está enmarcada por un entrecejo o ceño fruncido, bastante marcado. Normalmente suele ser un ceño severo, que marca además un gesto duro, pero no deja tampoco la amabilidad de un lado. Por eso he dicho que
La obra de Duque Cornejo le influye y enmarca esos dos ojos, globos oculares hinchados por el dolor, que además acompañan al conjunto el estudio anatómico del cuello, un estudio además bastante pormenorizado que demuestra ese naturalismo que podemos encontrar en las obras de Juan de Mesa. Luego, José Montes de Oca realiza dolorosas con estas características y la primera que hace, que está documentada, es Nuestra Señora de los Dolores en 1717. Y podríamos decir que José Montes de Oca realiza un retrato. ¿Qué es un retrato? Pues el retrato, a lo largo de la historia, tiene diferentes ejemplos, y sobre todo en la escultura pues podemos ver, por ejemplo, cómo va marcando una serie de pautas y como norma general siempre tiene algo en común. Hemos visto el de Nefertiti, aquí vemos el retrato romano de Trajano, vemos la Piedad florentina donde se retrata Miguel Ángel, vemos a Paulo V de 1621 que retrata Bernini. Y en última instancia tenemos dos ejemplos que están más relacionados con la materia que estamos tratando en esta conferencia. Dos ejemplos ya de esculturas contemporáneas que se acercan más a lo que os quiero transmitir. A la derecha, una fotografía antigua en la que aparece la Virgen de la Paz y a la izquierda los Dolores del Cerro. Los escultores en muchas ocasiones se inspiraban evidentemente en personas de su alrededor para realizar sus diferentes obras. Hemos visto en esta presentación del retrato cómo aparecía Nefertiti en la época egipcia, cómo aparecía Trajano, un retrato ya que entra dentro de un naturalismo, un retrato más realista, la Piedad florentina ya en el Renacimiento en el que se autorretrata Miguel Ángel, o Paulo V, que es un retrato de Bernini. Pero en este caso los escultores necesitan una inspiración. Los escultores necesitan apoyarse, tener una musa, un modelo. Conocemos ejemplos de la escultura contemporánea, como Antonio Castillo Lastruzzi, o en este caso Antonio Illanes, que como muchos de nosotros sabéis, retrata a su mujer, Isabel Salcedo. Se inspira en Isabel Salcedo y la convierte en su Dolorosa. De la misma forma que Sebastián Santos Rojas, en Los Dolores del Cerro y en otros ejemplos de sus obras marianas, retrata a su sobrina Juanita. O, por ejemplo, Eugenia de Padilla. Pero, ¿quién es Eugenia de Padilla? ¿O quién era Eugenia de Padilla? Eugenia de Padilla es una mujer que nace tal vez en Sevilla, tal vez en Cádiz, probablemente naciera en Cádiz, pero se casa en el sagrario de la catedral y decide además decir que es de Sevilla, aunque después en su testamento de 1727 dijera que era natural de Cádiz. Hija de Fernando Padilla y de Francisca González. Se casa el 2 de octubre de 1707 con Montes de Oca. Era una persona muy creyente y devota, se movía en círculos además en los que se acompañaba normalmente por canónigos, por clérigos, como demuestra en el testamento de 1727, donde a Pedro Márquez de Joya pues le deja prácticamente todos sus bienes como confesor de la familia. Es además una mujer que no tiene descendencia con José Montes de Oca, como aparece en el Poder que firma en 1748, y probablemente fuera la mujer que sirvió de inspiración y modelo a José Montes de Oca. Luego aquí estamos ya traspasando una frontera diferente a lo que estamos acostumbrados. Probablemente José Montes de Oca, de la misma forma que Antonio Illanes se inspiraba a través de Isabel Salcedo o Sebastián Santos con Juanita, probablemente José Montes de Oca también tendría a una persona que amaba, que quería y que además su objetivo sería, como toda nuestra intención cuando actualmente realizamos una fotografía, sería hacerla inmortal, hacerla eterna, o sea, mantenerla congelada en el tiempo. Nosotros cuando hacemos una fotografía lo que buscamos, la meta que perseguimos es mantener siempre en el recuerdo, en la memoria,
José Montes de Oca realiza con sus diferentes obras, con sus diferentes dolorosas, un retrato de su mujer, de Eugenia de Padilla. Y la intención siempre, su objetivo es, de la misma forma que Nefertiti encargaría su busto, que Trajano encargó su retrato, de la misma forma que Miguel Ángel se retrató en esa piedad florentina que hemos visto, o que Paulo V encarga a Bernini su retrato, lo que se busca es permanecer. Lo que se busca es, como bien ha dicho Justo en la presentación, mantenerse, perdurar. Entonces, probablemente Eugenia de Padilla fuera el modelo y la inspiración para que José Montes de Oca realizara sus diferentes dolorosas, comenzando además por Nuestra Señora de los Dolores. Hay casos además del retrato en el que actualmente estamos todos muy acostumbrados y muy familiarizados a hacernos fotografías con el móvil, que vulgarmente decimos los selfies. Antiguamente, en la época en la que estamos hablando, sobre todo a finales del 17, el retrato es algo que está realmente avanzado, como podemos ver en pintores como Rembrandt o Velázquez, donde además el autorretrato entra dentro de la preocupación del envejecimiento, de cómo la figura va envejeciendo, cómo la figura va avanzando en el tiempo. O sea, es inevitable, no podemos rendirnos ante el tiempo va a seguir avanzando, el tiempo no podemos detenerlo, y eso se demuestra, por ejemplo, mucho en la pintura de Rembrandt, como además hace muchísimos autorretratos, y cómo a lo largo de toda su historia pictórica se ve cómo su cara, su rostro va cambiando, de la misma forma que Velázquez. Pero en ese aspecto Montes de Oca rompe con eso, porque Montes de Oca además no se retrata a él, retrata a su mujer, y además retrata y consigue retratar el paso del tiempo, que además es inexorable para todo. De esa forma, José Montes de Oca realiza una serie de dolorosas que vamos a ver a continuación, y cómo la evolución puede demostrarnos que él tenía un modelo, que tenía una musa, que se inspiraba, y que Nuestra Señora de los Dolores probablemente fuera el inicio de esa obra. A través de ella podemos ver cómo el cambio del tiempo nos va demostrando, como esta que es la Virgen, por ejemplo, de las Angustias de Alcalá del Río, la evolución que va sufriendo su mujer, la Virgen de los Dolores de la calle Sagasta de Cádiz, la Virgen Comendadora de la Merced, que podemos encontrar en el museo, la Virgen de los Dolores de Villanueva del Ariscal, esta Virgen que es propiedad de Manuel Hernández León, la Santa Juliana de Falconieri, que actualmente es María Magdalena en la Piedad de los Servitas, Nuestra Señora de los Dolores de los Servitas, y por último la Santa Ana, que vemos en la Colegiata del Salvador, que en realidad no es otra que la evolución, que además experimenta las facciones que podemos observar a lo largo del tiempo, probablemente su mujer, y que el cambio que va sufriendo lo va además esculpiendo a lo largo de su carrera. En esta obra además podemos ver cómo las facciones se corresponden perfectamente con esa evolución histórico-artística y esa evolución en la persona. Y esto me parece algo realmente interesante, porque en realidad es una oportunidad para conocer cómo ha evolucionado una persona y cómo evoluciona su técnica y su producción histórico-artística. Lo podemos observar desde el punto en el que se inicia en 1717 con Nuestra Señora de los Dolores, y cómo la evolución que persigue además su obra coincide con la evolución natural de una persona que va envejeciendo con el tiempo. Y es algo que podemos observar si vemos en este primer plano de Nuestra Señora de los Dolores, y cómo además el tiempo, ya a final de su vida, cuando realiza el conjunto de Santa Ana, probablemente es muy probable que su señora se encontrara ya dentro de una edad madura, de una edad en la que ya prácticamente ha alcanzado cerca de ser una anciana, y él aprovecha, ya no puede representarla como la Virgen, escapa de esa belleza ideal barroca que José Montes de Oca persigue, que José Montes de Oca bebe de Martínez Montañés. Tiene que
escoger otro modelo, en el sentido de otro modelo a representar. Sigue representando a su mujer, pero en realidad lo hace a través de Santa Ana, porque ya no puede adaptar a la Virgen con las facciones maduras de Eugenia de Padilla. Aquí podemos observar cómo el tiempo ha pasado, no solo para su mujer, sino también en su obra, en su producción histórico-artística, y probablemente en la evolución natural que sufriría en realidad su arte y su técnica. Por lo tanto, Nuestra Señora de los Dolores, que ahora vamos a observar aquí, es un compendio de todo este arte, de toda esa técnica que bebe José Montes de Oca. Es el inicio de su producción histórico-artística mariana, al menos que tenemos a día de hoy, que está documentada. Es una Virgen que además, como todos vosotros sabéis, porque tenéis la suerte de disfrutarla diariamente, en su conjunto observamos un reposo, un equilibrio, ese reposo, esa serenidad, ese clasicismo que bebe además de la obra de Juan Martínez Montañés. Ese concepto, ese aire imbuido de la Contrarreforma, después del Concilio de Trento, en el que además Nuestra Señora de los Dolores reposa tranquila, es un dolor contenido. Ella además está sufriendo por su hijo que ha fallecido, es un dolor que mantiene en su interior, pero que además transmite de forma exquisita en su comunicación con el fiel. Y eso lo podemos ver en su rostro, que entra dentro de esa belleza, ¿no?, que caracterizaba toda la obra de Juan Martínez Montañés. Es una Virgen que tiene evidentemente un rostro bellísimo y que entra dentro de ese sello propio que va a marcar a José Montes de Oca. Antes de esta obra hay dos obras que están atribuidas, pero que no consigue alcanzar ese sello propio, esa marca que va a caracterizar al escultor a lo largo de toda su producción histórico-artística en relación a sus Dolorosas. Es una obra que además transmite el dolor y la angustia. Es la madre que sufre, es nuestra madre. Yo estoy sufriendo, eso lo transmite José Montes de Oca a través de su obra. Hay que tener en cuenta también que las esculturas de las Dolorosas tienen que transmitir un mensaje y una comunicación con el fiel, con el devoto, con el creyente, a través solamente, el escultor solamente tiene dos partes con las que trabajar, como son la mascarilla, como vemos aquí, lo que es el rostro, y sus manos. El resto es un aderezo que posteriormente se añadiría tras la reforma de Isabel de Valois, como son todos los mantos bordados, la saya, la túnica, la corona. Pero el escultor solo puede transmitir su mensaje a través de dos partes, y esto es realmente importante, porque si el escultor es realmente bueno y es capaz de comunicarse con el fiel, lo hará a través de sus manos y a través de su rostro. Y José Montes de Oca consigue unas manos sutiles, elegantes, no dejan de ser carnosas, pero además tienen una carnosidad que es delicada. No son manos que sean excesivamente grandes, son unas manos equilibradas dentro de esa perspectiva, imbuido por esa perspectiva trentina. Y el conjunto, al completo, demuestra ese equilibrio renacentista. Y el rostro en primera persona transmite toda la obra de José Montes de Oca. Esos ojos abultados, como hemos dicho al principio, que además en el caso de Nuestra Señora de los Dolores va a combinar tanto el clasicismo como la dureza mesina. Vemos como además su mirada es una mirada severa, es una mirada que no carece de ese gesto
contenido de dolor, que sin embargo no rechaza la dulzura para comunicarse con el fiel, que además combina perfectamente con este pequeño rito de dolor que se encoge y combina ambas características. Por eso cuando nosotros rezamos a Nuestra Señora de los Dolores, nos transmite esa devoción, esa fe, ese sufrimiento que padece por su Hijo. Por lo tanto, aquí nos encontramos con que Nuestra Señora de los Dolores es en realidad el principio de lo que sería toda la producción y evolución histórico-artística. Nos encontramos con que en realidad ella fue el comienzo, ella fue el inicio de toda la obra mariana que caracterizaría a José Montes de Oca. Y en realidad siempre nos cabe preguntar si realmente José Montes de Oca consiguió alcanzar ese objetivo. Pues yo creo que, por supuesto, lo que sí tenemos claro es que mantuvo de forma impecable y eterna a su mujer. Por lo tanto, se podría decir que en realidad Nuestra Señora de los Dolores, y se inspiró José Montes de Oca en Eugenia de Padilla, y que gracias a esa inmortalidad que él perseguía con el objetivo de mantenerla hasta nuestros días, como dijo justo al principio en la presentación, ha conseguido que pasen estos 300 años y que mantenga intacta esa devoción, esa comunicación con el fiel, y que a día de hoy pues todavía tengamos la oportunidad de poderle seguir rezando. Muchísimas gracias. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta. Yo te voy a preguntar un detalle. Mira, es que la hermandad hizo este boletín, que está muy bien, el boletín de los 50 años de la estación de penitencia en Viernes Santo. Y bueno, era lo que era, hablando de Pedro Sánchez, ¿no? Así que nuestro hermano Pedro Sánchez, que era fotógrafo o aficionado a la fotografía. Entonces, el hecho de tener esta fotografía del paso antiguo, es que fíjate tú lo que hay ahí, ¿eh? Así que esto es una joya. Así que nuestra hermandad tenga esta fotografía, lo mismo que tenga esta, de las dos imágenes de Montes de Oca, gracias a eso, ¿no? A este Pedro Sánchez, ¿no? Que tenía esas inquietudes, y ya eso, en los años 30 tenía su cámara fotográfica y hizo esto, ¿no? Y conocemos el paso antiguo de la Virgen de los Dolores, la Virgen de los Dolores con esa vestimenta, lo que aparece detrás, el retablo que había aquí en el convento, y por ejemplo esta foto que me parece una joya, ¿no? Que la tengamos, ¿no? Nuestro Cristo antiguo de las aguas, crucificado, de José Montes de Oca también, y la Virgen con la indumentaria que tiene. No sé si la conocías o... Conocía esta fotografía del crucificado, ¿no? El crucificado, ¿no? Pues nada, pues este es nuestro crucificado de Montes de Oca también, ¿no? Quizás parecido, ¿no? La cabeza, aunque se vea ahí un poco... Pues nada, pues en fin, no ocurre muchas veces, ¿no?, que nuestra hermandad tenga, digamos, estos documentos, ¿no? Esto es porque este hombre, que fue hermano mayor de la hermandad durante la época de los años 30, 40, bueno, se dedicaba a tener una tienda de tejido, pero parece ser que Pedro Sánchez, ¿no?, tenía muchas inquietudes, ¿no? Entonces, pues fíjate tú que se dedicó a hacer fotografías y a filmar también, hizo películas de la Puebla. En fin, esto tenía nuestra hermandad, una joya. Y vamos, ve a la Virgen de los Dolores en esta foto. Yo me parece que Pedro Sánchez era un fenómeno, ¿no?
¿Qué quiere que te diga? No, a mí no deja de sorprenderme. Si no es por él no tenemos estas fotos, ni tenemos estas, ni las que hay de la parroquia. Y ese fue hermano mayor de nuestra hermandad. Y tenemos la imagen por él. Y la imagen, probablemente. Así que es lo que comentamos un poquito antes, ¿no? Es la historia material de esta nuestra Virgen de los Dolores, ¿no? Así que este mismo que hace esta foto es el hermano mayor en ese momento, y entonces en la capilla, en fin, había problemas en el techo y él decide llevársela a su casa. Por lo visto la lleva al coro, se guarda ahí en el coro, pero él no queda muy satisfecho. Entonces llega un momento, cuando ya el año 36, cuando ve un poquito el movimiento que hay, decide llevársela a su casa. Entonces este Pedro Sánchez viene y se la carga al hombro, la lía en una manta, según cuenta, ¿no?, su hija, y se la lleva a su casa. Entonces tira año y medio allí en su casa, medio escondida, en fin. Y por eso la tenemos. Si no, no la tendríamos. Efectivamente, lo mismo que el Cristo sí se quedó aquí. Y, en fin, esa es nuestra historia y así ha sido. Sí. Bueno, sí es cierto que sí es cierto que me pregunta el compañero que la Virgen de los Dolores tiene una mirada peculiar y que sí he encontrado esto en otras obras. Es cierto que su imagen inmediatamente posterior, aunque no está documentada, que es la Virgen de las Angustias de Alcalá del Río, tiene muchísimas similitudes. De hecho, el informe de restauración que se realizó en 1988 por Francisco Arquillo, que le dio excesivo brillo, lo diré siempre, a la imagen, pues en ese informe apareció que el ensamblaje que tenía Nuestra Señora de los Dolores dentro de su cabeza y la forma de colocar los ojos por detrás son los que hicieron que después las obras posteriores que tienen un ensamblaje similar se atribuyeran a José Montes de Oca. Entonces, en la Virgen de las Angustias de Alcalá del Río, que aunque no está documentada por todas estas características, se atribuye, o al menos yo la atribuyo a José Montes de Oca, encuentro una mirada muy parecida, pero igual no, porque de la misma forma, como ya he dicho, ¿no?, durante la intervención, que la evolución tanto de la persona, yo creo que acompaña también la técnica, el estilo, la producción. Yo creo que Nuestra Señora de los Dolores es única en ese aspecto, porque es cierto que poco a poco después la mirada precisamente se va endureciendo. O sea, es algo que he comprobado, que conforme avanzan los años hasta llegar a La Piedad de los Servitas, que probablemente sea una de sus últimas obras, junto con la Dolorosa de Manuel Hernández León o la Virgen de los Dolores de Villanueva del Ariscal, son miradas más severas, más duras. No estamos diciendo que la Virgen no sufra, pero es un sufrimiento más contenido. Sin embargo, Nuestra Señora de los Dolores tiene una mirada más dulce. O sea, podemos ver además aquí cómo el entrecejo mantiene esa cierta severidad que después se va a ir incrementando. O sea, es una dureza que posteriormente yo creo que Montes de Oca la endurece. Entonces, es cierto que la imagen que yo considero que viene inmediatamente después, que es Nuestra Señora de María Santísima de las Angustias de Alcalá del Río, yo pienso que es una mirada ya más dura. Y viene, o sea, yo la sitúo en 1724-25 aproximadamente, y es un pelín más dura. Es la más similar a Nuestra Señora de los Dolores, la Virgen de las Angustias de Alcalá del Río. Pero sí es cierto que la mirada que tiene, que es algo que por eso he insistido tanto, la mirada que tiene Nuestra Señora de los Dolores es verdad que es única. Después, por ejemplo, la de Villanueva del Ariscal y la Piedad de los Dolores de los Servitas tienen una mirada muy parecida. Las dos son miradas duras, severas, ese rostro que está sufriendo, pero es un dolor contenido.
Aquí ese dolor emana, fluye, no deja de tener ese ceño fruncido que mantiene un poco ese dolor que intenta contener, pero es más fluido, tiene esa estética un poco más amable, también por haber trabajado con Duque Cornejo. Entonces eso le otorga una serie de características, como te he dicho al principio de hablarlo contigo, únicas, ¿no? O sea, es una mirada, y es cierto que es una mirada muy particular, una mirada además muy dulce, y una mirada capaz de transmitir además a la persona que está rezándole, pues bueno, un cariño, un mensaje, ¿no? Una forma de transmitir que ella también está sufriendo y que comparte el sufrimiento con el devoto, con el fiel. Y yo pienso que la mirada, la más cercana es la Virgen de las Angustias, pero es diferente. Esta mirada es una mirada más dulce. Tiene el sello inconfundible de Montes de Oca. O sea, es la característica de Montes de Oca, pero es una mirada única. Después ese tipo de entrecejo, ese tipo de mirada severa y dura, yo creo que lo repite más al final de su vida. Espero haber respondido a tu pregunta. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que...? Pues nada más, pues sí. Dígame. Es que no me entero muy bien. La hipótesis de trabajo que has planteado, de que la imagen de los honores pudiera ser un retrato de la mujer, sí, de Oca, podría seguirse la misma hipótesis de su imagen de crucificado y Nazareno, que fuese autorretrato del mismo autor. Pues no sería tampoco descartable. Lo que sí creo es que, teniendo en cuenta las características de la persona de José Montes de Oca, a través de los documentos que nos han quedado de él, sobre todo testamento, él testa hasta en 3 ocasiones, y ese carácter devoto, humilde, creo que precisamente por su carácter no se atrevería a lo mejor a convertirse, ¿no?, en el Cristo. Eso es lo que yo creo que me aísla más de esa teoría. Pero sí es cierto que todos sus Cristos, de la misma forma que ocurre con el 98% de los escultores, todos sus Cristos tienen un sello propio, una identidad propia, unas características y una además marcas muy personales también, un sello propio de su autor. Y es probable que a lo mejor no él, pero que sí tuviera una persona cercana en la que se inspirara. Él cuando fallece, Pedro Tortolero, que es el que realiza todo no me sale la palabra, no es catálogo, es el inventario. Efectivamente, no es el albacea, es el que realiza el inventario de los bienes de José Montes de Oca. Encuentra más de 300 estampas de iconografía. Eso era algo habitual tanto para los pintores como los escultores de la época, porque necesitaban grabados, estampas en las que inspirarse iconográficamente. Y sabemos que de Durero tenía muchísimo, pero claro, después le da un carácter muy personal. O sea, y podemos verlo en prácticamente casi el 100% de sus imágenes cristíferas, de la misma forma, que cuando vemos una dolorosa, sus características son muy similares, como hemos visto en la evolución, ¿no? Que no están todas, porque si no sería excesivamente largo, pero ahí se puede ver la evolución y cómo las características, es una continuidad, es una evolución técnica que es evidente y lógica, pero todas mantienen un esquema muy similar, muy parecido. Entonces yo creo que con sus imágenes cristíferas ocurre lo mismo, pero pienso que quizás sería otra persona, quizás algún amigo suyo cercano, o él era amigo de los nietos de Pedro Roldán, era lógico también, porque él se formó en el taller de Pedro Roldán, y entonces pues tenía contacto con Marcelino Serrallonga, que era el nieto de Pedro Roldán. De hecho, a su muerte le debe dinero a los nietos de Roldán. Con Pedro Duque Cornejo, como hemos visto, también realiza y contribuye en su obra cuando trabaja en San Luis de los Franceses. Era amigo de Luis de Vilche. Luis de Vilche fue padrino de su boda, y Luis de Vilche era retablista, era arquitecto y hizo los órganos de la Catedral de Sevilla junto con Duque Cornejo. Entonces, alguno de sus amigos cercanos no sería nada descartable que evidentemente se inspirara. Yo pienso que todo artista necesita inspirarse, o sea, necesita un modelo.
hemos visto también en la intervención el cachorro y el sobrenombre que tiene el cachorro, que es el Santísimo Cristo de la Aspiración, en verdad su advocación. Todos sabemos, me imagino que todos sabemos aquí la historia y la leyenda que se inspira en aquel gitano que de la cava de Triana que estaba expirando, ¿no? Y entonces, evidentemente no sería así. Probablemente se inspirara quizás en algún conocido suyo, no sería tan trágico porque la tragedia se la da la leyenda, evidentemente, pero yo estoy seguro que él tendría también su modelo, porque al fin y al cabo, como te he dicho anteriormente, todos los Cristos tienen un esquema facial muy parecido, con unas características similares los unos a otros. Pero es una pregunta muy interesante. Gracias. ¿Alguien más se anima? Un poco, saben, desconozco un poquito, vamos, creo que, en fin, no se conoce esa relación o quién entra en contacto, ¿no?, de la Puebla, ¿no?, con José Montes de Oca, ¿no? Quizás, bueno, la familia del Gabriel que aparece, Gabriel Pizarro, en fin, y un poco, y luego como después aparece el grupo escultórico de Santa Ana y la Virgen, yo me supongo que eso será, si la Virgen Nuestra es de 1717 y el grupo de Santa Ana y la Virgen de 1724 o 26, me supongo yo que también se establecen como unos lazos, ¿no?, digamos, de personas del pueblo, ¿no?, con el artista, ¿no?, que ha hecho unas obras y se le vuelven a encargar a otras, ¿no? Me supongo que se establecerán unos lazos así, ¿no?, me supongo. Hombre, no he profundizado sobre la forma de enlazar en la Puebla de Cazalla con Montes de Oca. Probablemente este tipo de enlace, el grupo escultórico de 1726 está enlazado directamente con el conjunto que realiza tanto la obra cristífera como mariana, Nuestra Señora de los Dolores. Eso es el primer contacto. El grupo escultórico de 1726 viene dado por ese primer contacto. Es cierto que cuando realiza el contrato, yo siempre lo he pensado, aunque vuelvo a repetir que no he profundizado sobre el tema y no he buscado las raíces de la conexión, pero es verdad que a lo largo de la intervención lo he dicho, eres una persona muy creyente, muy devota y tiene unos lazos de unión muy fuertes con los siervos de María. A lo largo de su producción histórico-artística, después, posteriormente ya evidentemente las congregaciones han ido cambiando, pero en Cádiz trabaja para los siervos de María. La Dolorosa de Villanueva del Ariscal era para los siervos de María. Los servitas, la misma palabra lo dice. Entonces él tiene una relación con los siervos de María. Cuando realiza la obra mariana, pertenecía a los siervos de María, corrígeme si me equivoco. Entonces, creo que por ahí pueden ir los tiros. Es decir, mi hipótesis es que probablemente él, siendo persona además tan devota, tan creyente, tan relacionada con la Iglesia, su mujer además tiene varios amigos, el canónigo Pedro Márquez de Hoya es canónigo, tiene clérigo, Martín Cortés es un racionero de la catedral al que le realiza una piedad para un oratorio privado. Él se mueve en un ambiente indiscutiblemente religioso, también por dos motivos. Él se forma en el taller de Pedro Roldán. Pedro Roldán es un hombre que trabaja, es prácticamente su mecenas en la Iglesia, está claro. Eso, estamos hablando del siglo XVII, que el mayor mecenas que existe en la historia del arte es la Iglesia. También es lógico, en una época en la que su herramienta para comunicarse con sus fieles es el arte, ¿no? Entonces, si eres un hombre religioso, se forma en un taller de un hombre cuyo mecenas principal es la Iglesia, sus contactos tienen que venir por ahí. Su primera obra documentada, que es una obra que descubrió Teodoro Falcón, siempre ha sido Nuestra Señora de los Dolores en 1717, pero se encontraron unos documentos en 2000, no recuerdo, 2007, unos documentos que encontró Teodoro Falcón en los archivos de San Nicolás, en Sevilla, en la que se firmaba 4 santos para un retablo de una capilla de San Nicolás, santos que actualmente han desaparecido y estaban fechados en 1712. Y digo esto porque ya en 1712 él trabaja para la Iglesia y es normal. También José Cabello decía que no habría que descartar que fuera en 1709 la fecha. Lo que pasa es que posteriormente también ha habido documentos en los que ya decía, pues
digamos, restando al documento, él hacía una fe de autoría, creo que era en 1749, es decir, que él decía, sí, yo soy el autor y lo hice X años atrás, restando salía 1717, ¿no? Entonces, claro, todas estas hipótesis demuestran que él tiene una relación con la Iglesia y a lo largo de su producción histórico-artística la relación con los siervos de María es una realidad, es un hecho. No trabajó una ni dos veces, trabaja muchísimas veces. O sea, la Dolorosa de Cádiz que se encuentra en la calle Sagasta, en la hornacina de la calle Sagasta, esa Dolorosa actualmente, es curioso que los siervos de María tienen arriba hoy en día tienen arriba la estancia, pero ya no pertenece a los siervos de María, pero en su momento sí. O sea que él tiene que tener una relación, bien porque es devoto, bien porque conoce a alguien. O sea, estamos hablando de una época en la que en Sevilla la Iglesia tiene contacto pleno con todos los artistas y no todos los artistas tienen el mismo caché. Cuando José Montes de Oca empieza, viene con un aval importante, que es: me he formado en el taller de Pedro Roldán, pero está claro que si hay un mecenas que tenga dinero, se lo va a encargar a Pedro Roldán o a Duque Cornejo, que en esa época pues mantiene, además tuvo prestigio. Entonces Montes de Oca puede que los primeros digamos encargos que tuviese estuvieran relacionados con los siervos de María, o bien que los siervos de María tuvieran una relación con Eugenio de Padilla, con Pedro Másquez de Joya. A él le alquilan en algunas ocasiones, él tiene las rentas donde vive, son rentas que pertenecen al sagrario de la catedral. Yo creo que la unión entre la Puebla de Cazalla y José Montes de Oca tiene que venir porque él conoce a alguien relacionado con los siervos de María. Los siervos de María le encargan la imagen y posteriormente se funda la hermandad ya en 1736, corrígeme si me equivoco. Por lo tanto, la obra es anterior. La obra es una petición que probablemente sea de los siervos de María. Y esto lo estoy diciendo como hipótesis, lo digo aquí públicamente, que no está, o sea, es una hipótesis mía que lanzo un poco por los pocos datos que tengo. Pero aproximadamente yo creo que pueden estar por ahí más o menos los tiros. Posible. ¿Me querías preguntar algo, Antonio? Ahora que como voy a levantar. Pues yo creo que por ahí pueden estar más o menos las relaciones pueden estar por ahí. Hay que tener en cuenta también que las distancias antes eran, las distancias de Sevilla y la Puebla de Cazalla actualmente eran las mismas que antiguamente, pero los medios de llegar no eran los mismos. Por lo tanto, la Puebla estaba muy lejos. Así es. De hecho, la Puebla tuviera más contacto a lo mejor con Osuna también, que era un centro importante también de... ¿Vendría a traer la obra aquí o algo? Bueno, pues ya eso depende del contrato. En muchas ocasiones normalmente las obras se recogían en su taller, como norma general. También hay que tener en cuenta que José Montes de Oca era una persona, cuando él muere debe a 3 personas. O sea, le deja a su mujer prácticamente unas herramientas gastadas. Cuando en el testamento, bueno, en la albacea, ¿no? El testamento lo que deja es realmente insignificante. Deudas, le adeudan dinero a él. Un escultor, un artista, que cuando fallece tiene dinero, es que ha gozado de prestigio. Y por lo tanto tiene una serie de posibilidades que yo estoy seguro que Montes de Oca no disfrutaba. Entonces, un viaje a la Puebla de Cazalla era económicamente a tener en cuenta. Entonces, claro, probablemente recogieran las obras en su taller, que además su taller estoy seguro que lo tendría donde viviera. O sea, porque además en el testamento que deja, él muere el 3 de enero de 1754 en la calle Cruces, en Sevilla, que sigue existiendo esa calle, y cuando él muere el taller lo tiene en casa, o sea, lo tiene en su casa. Además él lo entierran en la parroquia de Santa Cruz, en la misma capilla de Bartolomé Esteban Murillo. Esto es un dato curioso. O sea que, vamos, ninguno de los dos cuerpos se sabe dónde está, porque la parroquia de Santa Cruz no es la que actualmente conocemos. En el barrio de Santa Cruz hay la plaza de Santa Cruz. Eso era la antigua parroquia de Santa Cruz, que anteriormente fue una sinagoga, que lo único que quedan son las columnas que hay en la calle Rábida. La calle Rábida es la que da a la fachada de la fábrica de tabacos
opuesta a la calle de San Fernando. Allí hay unas columnas que están unidas por las rejas, una reja de orfebrería que cubre lo que es el desaparecido casino de la Exposición, que ahora es Lope de Vega. Esas columnas eran de la antigua parroquia de Santa Cruz. El tamaño de esas columnas nos hace una idea, o nos da una idea de cómo sería la antigua parroquia de Santa Cruz. Con la invasión francesa, a los franceses les salía muy mal adentrarse en el barrio Santa Cruz, porque los ataques continuos de las guerrillas eran preocupantes. Había ataques organizados, calles muy estrechas, los sevillanos conocíamos el terreno, los franceses no, entonces necesitaban abrir huecos, entonces tiraron la parroquia de Santa Cruz y se perdió para siempre donde está enterrado Bartolomé Esteban Murillo y José Montes de Oca. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Ya estáis aburridos. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Pues nada, te lo regalo.